La gran urdimbre secreta de la Iglesia y del Estado. ¿Realmente Dios ha puesto a sus enemigos al cargo de su Iglesia? ¿Quién debería tener el oficio alto y santo sobre el pueblo de Dios? Nuestro video comienza con un análisis de la relación gravemente urdida entre la Iglesia moderna y el Estado moderno. Y luego continúa con un episodio trágico que nos dejó sin hogar. Y concluye proponiendo una solución que está basada en una sabiduría de más de 2000 años de antigüedad. Acá se ve nuestro hogar en el bosque donde vivimos 18 años. En 2020, durante la pandemia, en exilio preventivo en Argentina, nos inspiró un video de la Universidad de Prager. El título del video es Mensaje a la policía. Estamos pisoteando las libertades de la gente. El video comienza con una filmación del oficial de policía Greg Anderson en su patrullero, expresando alarma por las medidas draconianas de la ley marcial no declarada por enjambres de agentes de policía en toda la nación en contra del pueblo, relacionadas con la pandemia del coronavirus y violando la Constitución de los Estados Unidos. He visto a agentes en toda la nación imponiendo órdenes tiránicas en contra del pueblo. El señor Anderson subió su mensaje a Instagram el 5 de mayo del 2020. El video se hizo viral y él fue mandado a bajarlo por el jefe de policía. Su respuesta a su jefe fue: Yo dije, no puedo bajar el video. Si crees en algo en tu corazón, tienes que ser leal a esa creencia, aun si te cueste todo. Posteriormente, él fue suspendido y se teme que perderá su empleo. Que Dios lo bendiga por su postura heroica. Al final, sí, fue despedido poco después. El video de la Universidad de Prager luego continúa con la presentación de Dennis Prager, la cual hábilmente explica las diferencias entre las filosofías de la izquierda liberal y la derecha conservadora. Cuando el gobierno se expande, la libertad disminuye. Es un video muy recomendable que describe una línea divisoria entre los liberales que quieren un gobierno grande que siempre se expande frente a los conservadores que solo quieren un gobierno necesario y limitado. Lamentablemente, el liberalismo y el conservadurismo no son realmente fuerzas separadas y antagónicas, como si se tratara de un campo de batalla. No, ellos coexisten, y de hecho están unidos en una sola nación, una nación perversa, sin duda. La división es una ilusión la cual, irónicamente, hace que los cristianos modernos sigan creyendo en y apoyando al sistema que tiene autoridad en contra de Cristo, es decir, anticristo, establecida hace mucho tiempo y centralizada. El péndulo de poder solo aparenta mecer yendo y viniendo entre los dos polos. Es hipnótico. Los cristianos conservadores se aferran a victorias nominales contra el ascenso de las políticas liberales y hostiles hacia Dios. Sin embargo, estas victorias siempre se ven intercaladas con reveses y derrotas importantes en el camino, que perpetúan una raíz gangrenosa y anticristiana. De tal manera que, como cristianos, debemos confesar que el barco del Estado, supuestamente una nación bajo Dios, se está hundiendo, si no es que ya se hundió. Estamos de acuerdo. Los humanistas seculares, liberales y de izquierda han prevalecido durante demasiado tiempo. La así llamada batalla continúa año tras año, elección tras elección, década tras década, con las voces conservadoras gritando: Debemos hacer que los Estados Unidos sea grande otra vez. Debemos salir a votar. La victoria está en la urna de votos. A veces debemos votar al menos malo de dos males, porque si no lo hacemos, los liberales nos harán carne picada.
Sin embargo, para los cristianos, esta estrategia tradicional no va lo suficientemente profundo. El gran dilema es muchísimo peor. Para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Debemos mandar la hacha proverbial a la raíz gangrenosa que infecta a cada aspecto de la política y la sociedad en los Estados Unidos y en el mundo. La ironía aquí es que desde 1953, nuestra época, ha habido 7 presidentes conservadores ocupando 11 mandatos, pero solamente 6 presidentes liberales ocupando solo 9 mandatos. Pero el efecto neto es repugnante, incluyendo, entre otros, los siguientes 12 ejemplos. 1. Dios fue sacado de las escuelas públicas y de la vida pública oficial en 1963. Un encabezado de prensa. El Tribunal Supremo prohíbe la oración en las escuelas. Nota al margen. Celebramos que en 2024 el estado de Oklahoma ha devuelto la Biblia a las aulas. 2. Desde 1973 ha habido más de 63 millones de abortos, así dichos, legales, es decir, bebés asesinados antes de nacer. Nota al margen. Celebramos que desde el año 2022, 13 de los 50 estados han decidido a prohibir este horror. 3. El supuesto casamiento homosexual ha sido legalizado en toda la nación. 4. Los cristianos que no pueden celebrar las perversiones o participar en las abominaciones son perseguidos. Por ejemplo, en 2015 la pastelería Tortas por Melissa sufrió una multa exagerada e injusta de $135,000 por sus convicciones religiosas. 5. Los chicos, así llamados transgéneros, son bienvenidos en los baños y vestuarios de las chicas, y también se les permite competir en equipos deportivos femeninos. Por ejemplo, las atletas femeninas de Connecticut están obligadas a competir contra los chicos. 6. En 1993, en Waco, Texas, 82 personas, entre ellas 24 niños, fueron masacradas por uno de los escuadrones de la muerte de élite de Washington. Este ataque militar contra estas familias marcó un punto de inflexión importante en las reglas de combate de Washington. Se les negó la presunción de inocencia, su derecho constitucional al debido proceso, su derecho a una representación justa por parte de los medios de comunicación, etc. Fueron retratados como una secta despreciable, y la mayoría de la población estadounidense miró hacia otro lado mientras eran masacrados. Vea el video. Waco, una nueva revelación. 7. Nuestro convoy humanitario fue bloqueado por el FBI y fuimos detenidos injustamente en Waco, Texas, en 1993, 3 días antes de la masacre final de las familias. Nuestra esperanza e intención era ayudar a mitigar la crisis que estas familias estaban enfrentando, tratarlas como a nuestros vecinos y brindarles asistencia ante un peligro mortal claro y presente. El mismo Jesús nos enseñó la defensa por necesidad, en el capítulo 12 de Mateo, que permite infringir una ley cuando la acción en cuestión era necesaria para evitar un daño mayor, como ayudar a un vecino que se encuentra en peligro mortal, aunque dicha ayuda sea considerada ilegal. Jesús dijo: El rey David hizo lo que no era lícito, y los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero, no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 8. Muchos niños son secuestrados de sus hogares por la policía de menores con motivos que no constituyen causa probable, utilizando órdenes judiciales defectuosas y privando a sus familias del debido proceso. Vea el libro Fuera de Control. ¿Quién está vigilando nuestras agencias de protección de menores? Por Brenda Scott. Se estima que cada año más de 1 millón de personas
son acusadas falsamente de maltrato infantil en los Estados Unidos. El autor revela cómo las respuestas más inocentes pueden ser tergiversadas para sugerir que los padres son maltratadores de sus hijos. Historias reales impactantes. Los agentes de la policía de menores, fuera de control, son el peligro evidente y presente que nos impulsó a huir de los Estados Unidos para proteger a nuestros hijos en abril de 2002. Un artículo de La Voz de Galicia en 2005. Nadie quiere a los Spaulding. Una familia estadounidense lleva años intentando que algún estado les conceda asilo. Dicen que su país los persigue por haber tratado de ayudar a los davidianos de Waco, Texas, en 1993. 9. El derrumbe de las Torres Gemelas y del Edificio 7, el 11 de septiembre de 2001, fueron demoliciones controladas. Más precisamente, fueron fusiones de termita, que constituyeron el mayor fraude y operación de bandera falsa jamás perpetrados contra la humanidad. Vea el video 0. Una investigación sobre el 11 de septiembre. 10. Otra acusación abominable contra Washington incluye tortura. Cita del Centro para Víctimas de Tortura. Entre 2002 y 2008, la CIA mantuvo cautivos al menos a 119 hombres musulmanes en prisiones secretas, llamados sitios negros, repartidas por todo el mundo, donde se aplicaban medidas de tortura. La tortura incluía encadenar a los hombres desnudos a la pared, embutirlos durante horas en pequeñas cajas y ahogarlos, pero solo no hasta la muerte, etc. El campo de detención de la Bahía de Guantánamo. La detención indefinida sin proceso judicial llevó a que las operaciones de este campo se consideraran una grave violación de los derechos humanos. 11. La sociedad estadounidense ha experimentado un declive en caída libre. Un informe salió hace 30 años titulado ¿Está nuestra cultura en declive?, del exsecretario de Educación de los Estados Unidos, William Bennett, constata que la situación cultural de Estados Unidos falta mucho de ser saludable. Lo que resulta impactante es lo precipitado que ha sido el declive de la vida estadounidense en los últimos 30 años, a pesar del enorme esfuerzo del gobierno por mejorarla. Entre 1960 y 1990, se ha producido un aumento del 560% en los delitos violentos. La tasa de divorcios se ha cuadruplicado. Se ha triplicado el porcentaje de niños que viven en hogares monoparentales. Se ha producido un aumento de más del 200% en la tasa de suicidios entre adolescentes y una caída de casi 80 puntos en las puntuaciones de las pruebas de aptitud académica. Y por último, 12. Hay una deuda del gobierno en constante aumento que alcanza la cifra impactante de $22 trillones. Eso era en 2020. Ahora, en 2025, asciende a la escalofriante cifra de $37 trillones. En pilas de billetes de $1, 37 trillones alcanzarían la distancia entre la Tierra y la Luna más de 10,5 veces. ¿Cómo puede encontrarse en las urnas la respuesta de parte de los cristianos a esta digresión infernal? No se puede. Es obvio para nosotros que la agenda de Satanás está dominando el mundo entero. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Jesús advirtió que Hombres vendrán a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por sus frutos los conocerán. No pueden servir a dos maestros. Tienen solamente un maestro, el Cristo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Un reino dividido contra sí no puede permanecer. Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Mi reino no es de este mundo, y mi pueblo no pertenece al mundo. Así que, ¿por qué la mayoría de los cristianos modernos pertenecen a los gobiernos de este mundo desprovisto de Dios? Para los cristianos, Jesús tiene que ser nuestro Señor Supremo, único soberano, Rey, Presidente, Papa, Primer Ministro, Juez de la Corte Suprema, etc. Puesto que Jesús tiene la supremacía en los cielos y en la tierra, que la voluntad de Jesús sea hecha en todo. Y debemos pertenecer a Él solamente, lo cual es el reino de los cielos. Esta es nuestra única esperanza. Los apóstoles escribieron: Debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. No estén unidos en yugo desigual con los no creyentes. Salgan de en medio de ellos y sean separados. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No amen al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. No se conforman al padrón de este mundo. El mundo entero está bajo el dominio del maligno. Aún ahora muchos anticristos han surgido. Ustedes son un pueblo elegido, una nación santa, la posesión especial de Dios. ¿Por qué se someten a las reglas del mundo, como si aún pertenecieran a Él? Ustedes son llamados a pertenecer a Jesús, nuestro único soberano y Señor. Sean fuertes en el Señor y mantengan sus ojos en Él. Sus perseguidores se quejaron. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Efectivamente, los apóstoles estaban dando vuelta al orden satánico mundial para Jesús. ¡Bravo! Mientras tanto, bajo la apariencia de someterse a la autoridad de Dios, trágicamente la mayoría de los cristianos modernos pertenecen al orden satánico. Ellos se conforman a y entregan a sus hijos a estas supuestas autoridades superiores tan profanas, el cual es un club satánico de naciones. Los cristianos necesitan escuchar las siguientes palabras de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos, como una gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? Las palabras del gran engañador ya son bien conocidas, como sigue. Todos los niños son obligados a estar registrados para pertenecer a nosotros. Somos nosotros la máxima autoridad. Sin nuestro número no pueden hacer nada. ¿Cómo sucedió todo esto? A continuación se enumeran 7 causas principales: la tergiversación de las escrituras, la subversión, el lavado de cerebros, el amor por este mundo y sus cosas, la supremacía satánica, la ignorancia y el engaño. 1. La tergiversación de las escrituras. Por ejemplo, Debemos obedecer a los enemigos de Dios, porque Él les ha puesto en autoridad sobre nosotros. les informamos cortésmente que el apóstol Pablo escribió el capítulo 13 de Romanos para promover las autoridades amigables para con Dios, que recompensan a quienes hacen el bien y castigan a quienes hacen el mal. El apóstol afirma explícitamente que estas autoridades son siervos de Dios, a quienes podemos obedecer con la conciencia tranquila. Según este capítulo cuidadosamente matizado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que actúan en contra de la autoridad de Dios, no existen. En su época, el mismo apóstol Pablo fue perseguido, golpeado, maltratado, encarcelado y condenado a la muerte por las autoridades falsas, tiránicas y hostiles hacia Dios. Dios Jehová expresa claramente su opinión sobre aquellos que maltratan a su pueblo de la manera siguiente. El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. 2. La subversión. Los principios cristianos sobre los que se fundó los Estados Unidos han sido sistemáticamente descartados. Por ejemplo, la Biblia y la oración han sido eliminadas de las escuelas públicas estadounidenses. En consecuencia, ya no es una nación bajo Dios. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo indivisible,
con libertad y justicia para todos. Tengan en cuenta que el mandato de la escuela pública se fundó originalmente debido a la necesidad de los niños de aprender la palabra de Dios, la Biblia. Véase, la ley contra el antiguo engañador Satanás, de 1647. Jesús se indignó cuando vio que no dejaban que los niños se acercaran a él. Entonces dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos. La Biblia es el único libro que conocemos que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, a encontrar la reconciliación con Él a través de Jesús y así a estar unidos a Él por toda la eternidad en el cielo. 3. El lavado de cerebros. Por ejemplo, Somos una nación cristiana. Somos una nación bajo Dios. En Dios nos confiamos. Somos una nación santa. Somos la nación más asombrosa del mundo. Con libertad y justicia para todos. 4. El amor por este mundo y a sus cosas. Los cristianos modernos parecen obsesionados con las posesiones materiales y temporales, las instituciones eclesiásticas incorporadas, los edificios, las propiedades, las casas, los trabajos, las cuentas bancarias, los beneficios de jubilación, etc. 5. La supremacía satánica. El urdimbre que se muestra en la película Matrix no es solo una fantasía. Describe una política en curso por parte del Estado secular y hostil a Dios, para usurpar la autoridad de Dios sobre las personas naturales creadas por Dios y convertirlas en una persona jurídica artificial durante los trámites de registro oficial del Estado. Esta mutación crea una esquizofrenia abismal en la psique del individuo, que cree que es simplemente una persona natural creada por Dios, pero eso no es cierto. Cada uno de nosotros comienza como una persona natural creada por Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Sin embargo, la mayoría de la población mundial se ha convertido en personas jurídicas registradas, con credencial en la mano, creadas por el Estado satánico, su señor y tutor legal. No solo pertenecen a ello, sino que viven, se mueven y tienen su existencia legal bajo su supremacía, no bajo la de Dios. Nosotros, que somos solo personas naturales, escuchamos a los agentes del Estado decirnos de manera categórica: Ustedes no existen. El cielo y el infierno están inmersos en una batalla intensa, mientras Jesús, por un lado, insta a su pueblo a huir de este urdimbre satánica y a devolverle a él su soberanía suprema sin demora. ¡Huyan a las montañas! ¡Vengan bajo mis alas y a mi banquete real! ¡Vístanse con las vestiduras festivas de mi supremacía! En el otro lado de la batalla, Satanás mantiene cautivas a sus criaturas legales mediante un número de control central, también conocido como la marca de la bestia, sin el cual el individuo está condenado a muerte. No se puede comprar ni vender dentro de la economía legal, registrada, blanca, etc. Se trata de una trampa que ahora es mundial. Nosotros también estamos luchando en este gran conflicto de los días postreros, como embajadores del cielo. Nos hemos atrevido a poner todo a disposición de Dios con respecto a 3 objetivos principales. 1. Devolver la supremacía a Jesús. 2. Reunir a los cristianos a Jesús como su Señor Supremo. Y 3. Echar a Satanás fuera del negocio. Por favor, júntense a nosotros. El pasaporte cristiano es nuestra herramienta principal para contrarrestar la supremacía satánica. Nos identifica como personas naturales creadas por Dios y proporciona nuestros datos personales verdaderos y correctos,
sin el número de la marca de la bestia, sin disculpas por Jesús nuestro presidente y sin ningún tipo de fraude. El simbolismo del pasaporte cristiano nos identifica como ciudadanos del cielo, lo cual no es ilegal en ningún lugar de la tierra. Con ello, los funcionarios de este mundo oscuro tienen todo lo que necesitan para hacer su trabajo, sin necesidad de maltratarnos como si no existiéramos. Se pone a disposición de ustedes, nuestros queridos espectadores, de forma gratuita para ayudarles en su huida a las montañas. Puede completar el formulario del pasaporte cristiano en este enlace de código QR, después de lo cual debería imprimirlo usted mismo. 6. La ignorancia. Por ejemplo, Nuestros predicadores nunca nos han dicho estas cosas. Desafortunadamente, los predicadores cristianos modernos presentan cuidadosamente el Evangelio de la redención de Jesús, por la cual nos salva de nuestros pecados, pero evitan astutamente el Evangelio de su supremacía, que es el reino de los cielos. Y por último, 7. El engaño. En los púlpitos cristianos modernos se guarda cuidadosamente una conspiración de silencio sobre la supremacía de Jesús en cuanto como Señor. Nosotros, debido a nuestra fe cristiana, no deberíamos votar por alguien como el Señor. No importa. Por una razón entre otras, véase el código 501C3 del IRS, la Policía de Impuestos, por el cual los predicadores se comprometen a no predicar ciertas cosas a cambio de beneficios. los 7 errores graves mencionados anteriormente desvían al pueblo de Dios y socavan la única solución ordenada por el cielo, a saber, Como el Cristo, Jesús es la respuesta. El título Cristo proviene de la palabra griega Christos, que en hebreo es el término Mesías, el cual significa el único jefe supremo ungido por Dios. El punto central del mensaje de la Biblia es Jesucristo Jehová, el Dios hombre, también llamado el Hijo de Dios, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. para los cristianos mesiánicos, Jesús es nuestro único jefe legítimo, tanto como nuestro rey, presidente, como nuestro sumo sacerdote, jefe supremo del pueblo de Dios, como declaró Juan el Bautista. Es necesario que Jesús crezca. Hace mucho los profetas se lamentaban por la apostasía del pueblo de Dios, diciendo, Ustedes se han conformado a los estándares de las naciones alrededor suyo. y, en otra parte, Ustedes han puesto presidentes sin mi consentimiento y magistrados sin mi aprobación. hay que enfrentar la verdad. Las así llamadas autoridades superiores de este mundo oscuro están bajo el control del maligno. Debemos devolverle a Jesús la máxima autoridad y pertenecerle a Él exclusivamente. La forma más eficaz que conocemos para que los cristianos realicen esto es divorciarse de los enemigos de Dios desde la raíz gangrenosa, anular la alianza profana y rechazar la unión impía con ellos. Los cristianos deben quemar, abolir o cancelar sin demora todos los contratos, compañerismos y acuerdos con las naciones del mundo contrarias a Cristo. Lo cual también hemos hecho, en medio de una gran tribulación, tal y como Jesús predijo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta separación del mundo se explica en las palabras de los primeros cristianos, según se recoge en 2 de Corintios 6, 14 a 17, de la siguiente manera. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con dioses falsos? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto,
Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Antes de rechazar esta valoración del cristianismo moderno por considerarla demasiado drástica, pregúntese si tiende a rechazar la separación del mundo como si fuera errónea o no bíblica, o porque tiene miedo de las consecuencias difíciles. Después de todo, ¿qué tiene que perder? Ah, claro, todo. Porque si no, Jesús dijo, Ustedes no son dignos de mí. Quizás incluso su propia vida, porque el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. efectivamente, todo en este mundo pertenece a Satanás, principalmente por medio de contratos, y se mueve con el permiso de sus ejecutores, sus autorizaciones, visados, licencias, sus documentos de autorización, pólizas, sus números de control, etc. Todo esto se arraiga en su cumplimiento voluntario. Se aprecia su obediencia voluntaria. Los cristianos deben cortar esta raíz. ¿Por qué? Porque la esclavitud voluntaria es absurda. Hemos intentado ser exhaustivos en nuestro análisis de la grave urdimbre en la que se encuentra nuestro mundo actual. Hemos demostrado que es realmente necesario que los cristianos se separen de este sistema mundial actual y maligno. Esta conclusión no se basa en razones superficiales y transitorias. Sin embargo, no podemos hacer nada de esto con nuestras propias fuerzas, sino, como escribió el apóstol Pablo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. este sistema exclusivista esclaviza al mundo entero. Nada existe aparte de él. En consecuencia, cuando el pueblo de Dios rompe filas con el sistema satánico, son excluidos como extranjeros y se ven sumergidos en gran tribulación. Como extranjeros se les dice, Ustedes no existen. lamentablemente, este dilema se ha convertido ahora en una propuesta de todo o nada. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Jesús distingue entre estar en el mundo, pero sin pertenecer a él. Este mundo oscuro está en desacuerdo con los cristianos que no pertenecen al sistema. Los cristianos no navegan río abajo con el resto del mundo. El cielo está río arriba. En este punto, dos referencias salen a nuestra defensa. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y recordamos lo que dijo Jesús. Hasta el fin de los tiempos, nunca les dejaré ni les abandonaré. Pero conocen a su Dios. Él es su refugio, y resisten firmemente a sus enemigos y sus halagos, tal y como predijo Daniel. El Salmo 46:1 nos anima. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda segura en horas de angustia. En el Apocalipsis se predice que todas las naciones serán desviadas por un sistema mundial seductor, engañoso y corrupto. Estas imágenes reflejan solo un ejemplo evidente. Jesús también nos advirtió que no fuéramos inconscientes, engañados y desprevenidos ante lo que está acercándose al mundo. En los días postreros será como en los días de Noé. El mundo se sentirá como una trampa. El mundo aborrecerá a mis seguidores por pertenecer a mí, tal como me aborreció a mí. Tendrán que huir a las montañas. Recuerden a la esposa de Lot y no miren atrás. En nuestra huida a las montañas, nuestra familia fue arrojada de los Pirineos y más tarde de los Alpes, en Europa. Luego, en el hemisferio del sur, nos echaron de nuestro campamento primitivo de 18 años en la cordillera de los Andes. En esta foto se ve a la abuela Vicky en el sofá.
Esto es justo antes de que la policía derribe la puerta. El cartel en su abrigo dice: No me arranquen de mi hogar. Soy una abuela de 58 años. Vivimos acá por 18 años. Tengo cáncer de mama avanzado. No me toquen. Arriba se ve el video de ese episodio trágico que tomó lugar en Bariloche, Argentina, en octubre de 2022. No me toque. Lo vaya. Podemos hacer todo con la señora ahí. Señora, vamos, por favor. Sin violencia. ¿Me acompaña? No. Como pueden ver, no abandonamos voluntariamente el claro en el bosque donde Dios nos había guiado. Una familia de refugiados rechazados 18 años anteriormente. Convivimos pacíficamente con todas las naciones y sus leyes justas y saludables, mientras que la policía y las fuerzas del orden están llevando a cabo una guerra contra los santos. Somos ovejas entre lobos y la escoria de la tierra. Ese rechazo, como refugiados cristianos, comenzó en Suiza 20 años anteriormente, tal y como refleja este periódico de Friburgo. Friburgo, Suiza. El 10 de julio de 2004. La increíble historia de los refugiados estadounidenses. El verano pasado, la familia Gary Spalding solicitó asilo político en Suiza porque se sentían perseguidos por el FBI. Los demandantes fueron desestimados. Nuestro rechazo al asilo político continuó en el hemisferio sur de la siguiente manera. Río Negro, Argentina. Niegan asilo político a una familia estadounidense. El 9 de febrero de 2005, el Comité de Elegibilidad para los Refugiados de Argentina le denegó la solicitud de asilo político a un matrimonio estadounidense con 5 hijos, de 6 meses a 13 años, que desde abril del 2003 recorre el mundo y sortea contratiempos buscando un lugar donde asentarse. Después de ser tratados como escoria en el proceso de asilo político de varias naciones, tomamos la decisión definitiva de separarnos literal y concretamente del corrupto sistema mundial anticristiano. Emitimos una declaración pública titulada Decreto de Divorcio Unilateral y quemamos de la familia todos los pasaportes con Washington, D.C. Esta acción fue más allá de palabras bien intencionadas y nos colocó en un conflicto espiritual a la ofensiva para acabar con Satanás como en un bautismo de fuego. Entonces, ¿qué podrían significar las palabras de Jesús, huid a las montañas, si no son necesariamente montañas literales? Quizás una solución más misericordiosa para los cristianos separatistas y sus familias sería establecer campamentos para refugiados cristianos no organizados. Háganos saber si tiene sabiduría en esta dirección. Postdata. Hace años, los cristianos perseguidos solían huir a Massachusetts y Rhode Island. Actualmente hay indicadores positivos en el estado de Oklahoma, donde el conocimiento de Dios es bienvenido, contra muchas adversidades. Y el aborto ahora está prohibido. Estamos buscando determinar si Oklahoma podría ser un refugio en el desierto, como se describe en Apocalipsis 12:6. Jesús dijo a sus seguidores: Cualquiera que pierda su vida por mí, la encontrará. Por otro lado, dijo en una parábola refiriéndose a sí mismo: Pero esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey o presidente, tráiganlos aquí y mátenlos frente a mí. Jesucristo es el bendito y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por extensión, los cristianos modernos que no reconocen a Jesús como su presidente de presidentes y no lo obedecen, lo hacen a riesgo de ser sus enemigos, provocando su ira y fortaleciendo su afirmación de que pocos serán salvos.
Nuestra herencia cristiana moderna tiene muchos ejemplos históricos de la necesidad de separarse y disolver todas las conexiones y lealtades a las autoridades tiránicas, hostiles a Dios y contrarias a Cristo. Incluye los 3 ejemplos siguientes. 1. La primera reforma cristiana que comenzó en serio hace 500 años con Martín Lutero. Por ejemplo, en 1520, Lutero quemó públicamente el decreto del Papa en rechazo de su autoridad falsa. 2. Los peregrinos y separatistas que huyeron de la persecución hace 400 años al continente norteamericano en 1620. El viaje es conocido por el nombre famoso de su barco, el Mayflower. Su viaje a través del Océano Atlántico y el primer invierno en el Nuevo Mundo fueron más angustiantes de lo que se puede imaginar. Estamos agradecidos por su valentía cristiana ejemplar. Y 3. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, que enumera 27 agravios contra el rey Jorge III y el gobierno británico, hace 249 años. Quizás es el ejemplo moderno más conocido de separarse de una autoridad opresiva y hostil a Dios. A continuación se presentan algunos extractos de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para asegurar estos derechos, se instituyen gobiernos entre los hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernados, que cada vez que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo. El rey Jorge tiene una historia de abusos y usurpaciones repetidos, todos con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta. Cuando una serie larga de abusos y usurpaciones trabaja hacia establecer un gobierno tiránico sobre el pueblo, es su derecho, es su deber, deshacerse de tal gobierno. Sin embargo, desafortunadamente, en todos estos casos se adoptaron finalmente soluciones humanísticas seculares que han llevado todas de regreso a una similar digresión infernal. Porque todas ellas finalmente abandonaron a Jesús como Señor Supremo y único soberano, lo que es el reino de los cielos. Trágicamente, Jesús, que es la piedra angular de su iglesia, todavía es rechazado por los hombres. Por favor, tengan en cuenta que el término iglesia proviene de la palabra griega eclesía y significa los llamados fuera. Esto se refiere a la iglesia que no es un edificio hecho por los hombres, ni una institución bajo el sistema de este mundo. La iglesia se refiere a las personas que pertenecen al reino celestial. La corrupción de lo que la iglesia de Dios debería ser, su pueblo santo, a quienes Él compró con su propia sangre, más bien que un edificio hecho por los hombres, incorporado en un estado hostil a Dios, debe ser detenida. Según las estadísticas, hay 45,000 subgrupos registrados de cristianos. Este es un fenómeno escalofriante. ¿Cómo es posible que los cristianos modernos, en lugar de ser un solo cuerpo en Jesús, luchen y se repudien unos a otros, pero al mismo tiempo estén fervientemente unidos en armonía perfecta, formando un solo cuerpo incorporado con la autoridad anticristiana del Estado secular? Esta urdimbre debe ser detenida. También llegó la hora en que los cristianos modernos dejen de jugar el juego corrupto de liberales contra conservadores, porque para Jehová Dios no está bien que los creyentes estén unidos con los incrédulos, que la luz esté en comunión con las tinieblas y que la justicia esté en compañerismo con la maldad. Además, es imperativo que los cristianos dejen de llamar a la Sodoma y Gomorra actual nuestra nación y a sus líderes nuestros líderes. Jesús vino a rescatarnos de este presente sistema mundial malo. Él nos llama a vivir bajo su jefatura en vez de eso.
Es la hora de salir literalmente y concretamente de entre las naciones corruptas para ser una nación cristiana santa y especial. Recuerden la advertencia de Jesús. Los que no están conmigo están en contra de mí. Y aquellos que no están reuniendo al pueblo a mí, los están dispersando. El gran llamado celestial entonces es ir por todo el mundo y reunir al pueblo fuera de las naciones malvadas. Hacia Jesús y su señorío supremo, que es el reino de los cielos, cueste lo que cueste. En muchos casos, seguir a Jesús costó a los primeros cristianos todo. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Muchos cristianos fueron torturados y asesinados, lo que incluía ser dados como comida a las bestias salvajes en la arena. Otros fueron quemados en la hoguera, y algunos fueron crucificados al revés. Los primeros cristianos fueron perseguidos porque no podían declarar: el César es el Señor, porque Jesús era su único soberano y Señor supremo. Declararon con valentía: Jesús es el Señor. Sus ganas de mantener esta convicción literal y concretamente no fue drástico, sino típico. Poco después de la muerte y resurrección de Jesús, el hermano Esteban reprendió a los gobernantes religiosos. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, han traicionado y asesinado a Jesús, el justo, del cual hablaron los profetas. Entonces, mientras que lo apedreaban hasta la muerte, él dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hermano Esteban, el primer mártir cristiano. Ahora nos toca a nosotros. Como personas naturales creadas por Dios, tenemos que divorciarnos de la persona jurídica. Así que, cuando se deshace del contrato de la persona jurídica, Ahora es la persona jurídica la que ya no existe. Dios, ayúdanos a pertenecer a ti solo. En el día de Pentecostés, Pedro les advirtió y les rogó: ¡Sálvense de esta generación perversa! Jesús advirtió de antemano a sus seguidores: Por mi causa ustedes serán llevados ante gobernadores y reyes como testigos para con ellos. Pero cuando los llevan presos, no se preocupen por lo que hay que decir. Y no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Las últimas palabras del hermano Policarpo antes de su martirio coinciden con esto. Policarpo, el obispo de Esmirna del siglo II, se negó a decir César es el Señor y llegó a ser mártir por Jesús. En vez de deificar a César, como todos estaban obligados a hacer, él dijo: 86 años he servido a Jesús y nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo podría yo entonces blasfemar a Jesús, mi Rey, que me salvó? Policarpo sabía que hacer de cualquiera persona de autoridad igual o superior a Jesús constituiría una blasfemia. Ahora nos toca a nosotros recibir a Cristo Jesús como la solución suprema ordenada por el cielo y afirmar su soberanía suprema entre las naciones del mundo. Estamos llamados a dar a Jesús el oficio alto y santo sobre nuestra vida, matrimonio, hijos, hogar, etc. Y pertenecerle a Él exclusivamente. Pertenecemos solo a Jesús. Gracias por mirar.